Bueno, primero que todo, Giovanni, muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí acompañándonos en este evento. Bueno, para arrancar de una vez, quisiera como hablar un poquito primero sobre Uno Publicidad, digamos como ese sentido que tiene esta agencia. Primero, digamos, cómo fue el inicio y también por qué determinaron que solo se iban a abordar proyectos que tuvieran un propósito social. No sé si, digamos, la agencia empezó con ese propósito social o se fue creando a medida que ustedes, pues, tuvieron contacto con el mundo de la publicidad. Ok, hola Juan, y un saludo pues a todos los estudiantes, los chicos y las chicas de la universidad. Es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Nicolás Altamar y estoy junto a mi socio Giovanni Cabrera, y bueno, está chévere esa pregunta en el contexto en el que estamos, porque la agencia Uno Publicidad nace en la academia, nace en la universidad. Entonces me parece chévere poder contarles un poquito cómo fue nuestros inicios, porque seguramente muchos estudiantes que están aquí pues han tenido ese ejercicio de hacer una agencia de publicidad en la academia y hacer sus proyectos, y así precisamente fue como surgió Uno Publicidad, como un ejercicio académico. Por allá estoy hablando del año 2002, 2003 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, ¿cierto? En publicidad. Entonces nosotros creamos Uno Publicidad para esas, digamos, para esos proyectos. Recuerdo yo que el nombre Uno Publicidad surgió de alguna manera de una mirada un poco, digamos, espiritual que teníamos sobre que había una energía creadora que lo cubría todo y que de alguna manera hacía que yo me hiciera uno con el todo. Era un poquito, de alguna manera, un poquito medio hippie esa idea del uno. Por supuesto, también consideramos que era un número poderoso. Ya después de la academia, cuando con Joa decidimos, de acuerdo a nuestro espíritu emprendedor, continuar con la empresa, y tuvimos de alguna manera que registrarla y hacerla, digamos, de acuerdo a la ley, tocaba ponerle un apellido. Entonces por supuesto el apellido tenía que ser Uno Publicidad. Eh, entonces nos encontramos Giovanni y yo, ambos de alguna manera nos complementábamos muy bien. Digamos que mi campo es el de la estrategia y el de las ideas, y el campo de Joa es el de la creatividad, pero desde el arte, desde la ilustración, desde la animación. Y entonces ese es el inicio de Uno Publicidad, ¿no? Me parece valioso contar que nace desde la academia. Perfecto. Y digamos, ¿cómo fue también ese proceso de consolidar un equipo alrededor de la publicidad con sentido social? Digamos, muchos estudiantes cuando están estudiando publicidad también se tiran más como para ramas netamente comerciales, sí, o digamos de este tipo de proyectos, pero no tanto a una publicidad con sentido social. A veces cuando uno le hablan de publicidad con sentido social es como que es que de pronto es un poco más centrada o algo así, o de pronto no me da para explotar tanto las ideas, algo así. Entonces, ¿cómo también fue ese proceso de encontrar esas personas que estaban dispuestas también a generar un cambio social a través de la publicidad? Joa, ¿quiere contestar? Sí, yo diría que esos equipos siempre se juntan alrededor de un proyecto, ¿sí? O por lo menos cuando hay una inquietud, un interés por esos temas sociales. Entonces esos equipos se juntan, creería yo, por un interés. Y creo que el elemento clave es la pasión que cada persona le imprima a lo que hace. Entonces, si a mí me gusta la parte creativa, yo me intereso por estar investigando, por estar instruyendo sobre ese tema, cómo desde ahí cómo se le puede aportar. Entonces, también es importante estar abierto cuando se hace parte de sus equipos, o cuando se buscan estas personas, o cuando se encuentran. También es reconocer, valorar la intención de poder estar abierto a ser parte y aprender de otras personas, y entender que la pasión por lo que se hace es muy importante. Yo me gustaría complementar también lo que dice Joa. Nosotros
Bueno, digamos que cuando arrancó la agencia no era nuestro visión única, no era la publicidad social. Nuestro encuentro fue porque los dos teníamos un interés de lo digital. Entonces eso nos fue llevando digamos, a distintos proyectos. De hecho, en un momento de nuestra historia, lo que más hicimos fue aplicaciones para el mundo financiero, ¿no? Estábamos en el fintech. Pero, digamos, desde hace unos años, desde el 2010, tal vez empezamos a encontrar otro tipo de proyectos. Empezamos a trabajar, por ejemplo, con prosperidad social, hicimos unos proyectos muy interesantes, unas infografías, y después entonces hicimos un proyecto de un libro con el Ministerio de Cultura, y después ayudamos a otras organizaciones, trabajamos con una escuela de danza que, digamos, promueve el conocimiento personal a través de la danza, del arte. Trabajamos también con otros artistas, y eso paso a paso nos fue como involucrando en esos proyectos que de alguna forma no nos llenaban nada más de una manera profesional, sino empezaron a llenarnos de una manera personal. Y en 2017 llega un reto muy interesante a la agencia, que fue por medio de, o sea, fue a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que ponía los ojos sobre el hecho que a Colombia estaba llegando una migración muy importante como nunca antes se había visto en el país, y pues todos sabemos que es la llegada de las personas venezolanas, y eso puso un reto muy grande dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra agencia. Entonces, a partir de ese trabajo que hicimos con ellos, llegaron otras organizaciones. Digamos que ese trabajo nos abrió caminos para trabajar con otras organizaciones. No solo fue ACNUR, sino entonces empezamos a trabajar con UNICEF, con ONU Mujeres, con Plan Internacional, y cada vez eso fue consolidando esa idea que empezó a sembrarse dentro de nosotros y dentro de nuestro equipo, y es que la comunicación transforma, la comunicación puede digamos, promover cambios sociales, y nosotros empezamos a creer mucho en ese concepto, y a partir de ahí fue que tomamos decisiones de que nuestra línea, digamos, nuestra idea de agencia fuera con propósito social. Y sobre el equipo, nosotros, como lo decía yo, nosotros siempre buscamos un equipo que sienta gran cariño y sienta pasión por lo que hace, pero también buscamos personas que tengan empatía por las condiciones y por las problemáticas sociales. Dentro de nuestro equipo hay personas son personas de verdad, son excepcionales. Por ejemplo, hay personas que han hecho de manera autónoma proyectos. Tenemos una persona que hizo un proyecto para ayudar a desmovilizados de la guerrilla y para educarlos, digamos, y darles una capacidad en diseño gráfico. O tenemos otra persona que trabajó en Ciudad Bolívar, en el Transmicable, y se relacionó mucho con las realidades sociales, digamos, fuera de su contexto, que lo ayudan a ser empático. Siempre buscamos personas que ojalá hayan tenido experiencia con proyectos sociales, que hayan trabajado en el distrito, que hayan trabajado en universidades. Son las personas que conforman nuestro equipo, y que orgullosamente creo que son el corazón de la agencia. Perfecto. Bueno, hablando, digamos, un poco, y me parece interesante el punto donde nos cuentas que Uno Publicidad nació en la academia, y digamos que esta pregunta va muy enfocada a eso, y es, digamos, con toda esa experiencia que ustedes han tenido ya en el mundo laboral como tal, y habiendo pasado de la academia precisamente al mundo real, digamos, de la publicidad y afuera, ¿cuál creen ustedes que ha sido como esa lección o aprendizaje que ya les quedó de por vida y que quisieran, digamos, compartir para guiar de alguna manera a los estudiantes que se inclinan por esta línea de publicidad con sentido social? O sea, ¿qué les dirían a ustedes como, bueno, empiecen a explorar por aquí o váyanse por esta línea que por ahí es? O digamos algún conocimiento que solamente el mundo real les ha dejado y que quisieran compartir a esas personas que quieren de pronto tocar esa línea de publicidad con sentido social. Giovanni, no sé si tú quieras... ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Okay. Vale, por experiencia, y creo que lo más valioso que he encontrado trabajando en publicidad desde el diseño gráfico y desde la creatividad es estar abierto, como lo dije anteriormente, a aprender y a trabajar con otros profesionales. Entonces,
cuando tienes la oportunidad de sentarte en una mesa de trabajo con un sociólogo y escuchar cómo ellos ven y cómo abordan un problema creativo o un problema a solucionar desde la publicidad, cuando puedes sentarte con un periodista, hablar sobre un tema que necesitas abordar desde la publicidad, y así, o sea, estar abierto a poder escuchar a las personas y poder aprender de ellas es súper importante. Esto va a permitirte desarrollar habilidades para poder aterrizar problemas y darle soluciones desde el tema creativo y publicitario. Y creo que otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta es que desarrollen un método, sea porque lo encontraron en internet, sea porque lo aprendieron, porque lo estudiaron, o sea porque lo recibieron y lo adoptaron desde si entraron a trabajar en un equipo de trabajo que ya existía, o porque decidieron hacer un emprendimiento. Es importante que haya un método, entonces que hayan pasos. Entonces cuando estás planeando un proyecto, pues hay una etapa de investigación, hay una etapa de planeación, hay una etapa de desarrollo y hay una etapa de conclusión. Un proyecto que implica la creatividad, y les hablo desde mi caso, no puede durar siempre, tiene un periodo de tiempo, o sea, y tienes que cerrarlo. Cuando te dedicas a los temas creativos, a mí me encanta mucho el dibujo y la ilustración y la animación, pero hay un momento donde tienes que soltarlo, ¿sí? Y tienes que dejarlo. Entonces, eso hace parte de un método y es importante que aprendas a desarrollarlo, porque lo vas madurando a medida que lo vas trabajando. Yo coincido con lo que dice Joa y también doy mi aporte. Joa decía que hay que trabajar con la gente y yo creo que en este, digamos, en ese enfoque social que algunos quisieran, digamos, explorar en su vida profesional, lo que nosotros hemos aprendido es que esto se trata de involucrarse con esas problemáticas sociales, entonces de escuchar a las comunidades, de acercarse a ellas, de hablar, de mirar las redes sociales, lo que, digamos, las conversaciones que tengan que ver con esa problemática social, de acercarse en lo posible. El ejercicio de la publicidad social es mucho mejor cuando es participativo en todas las instancias de la comunicación, desde, como lo decía yo, desde la investigación, pero también desde la creación, ¿cierto? Digamos que se resuelve esa creatividad mucho mejor si es una creatividad participativa con la comunidad que está viviendo, digamos que es víctima de esa problemática social, y también a la comunidad a la que se le va a hablar. Entonces, además, ese ejercicio de involucrarse directamente con las problemáticas genera una empatía que es importante digamos, en este campo de la comunicación, hace que los mensajes sean mucho más genuinos. Entonces, ese sería mi principal consejo, y es trabajar con las comunidades y hacer que las campañas sean participativas en todas las instancias, desde la investigación, la creatividad, la producción, inclusive la publicación de los mensajes. También sería muy interesante que las comunidades hagan parte y por supuesto el análisis y el aprendizaje y la retroalimentación. Un proceso de inmersión ahí en todas las áreas para que haya como una compatibilidad ahí también como con el proyecto, un entendimiento general del proyecto. Me parece muy interesante lo que nos contaba Giovanni de tener como un paso a paso, una metodología, y aquí ya quisiera entrar a hablar un poquito sobre estos procesos internos que hace uno publicidad y, por ejemplo, con esa estrategia CAP, conocimiento, actitud y práctica. Y quisiera, digamos, como direccionar estas preguntas siguientes a través de esa estrategia CAP. Hablemos sobre dos proyectos puntuales que fueron ganadores de los premios Latam Digital. Uno Somos Panas para ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados, y la campaña Escuela de Influenciadores, que fue para UNICEF y Tigo. Primero toquemos ese tema un poco del conocimiento. Entonces quisiera preguntarle sobre más o menos un background de la campaña Somos Panas. Digamos que en esta campaña debía entrar como a conocer esa cultura venezolana, también a conectarla con la cultura colombiana, porque era también, pues, en cierta parte concientizar a las personas aquí de Colombia de la condición
que estaban llegando los venezolanos, de una actitud, digamos, de ayuda también, y en otra parte también como que los venezolanos se sintieran identificados también con la campaña, entonces era como una unión de esas dos culturas. Y finalmente quiero preguntarles cómo fue ese proceso desde que, no sé, llenaron el brief de la campaña, de la metodología que aplicaron, y cómo se desarrolló la parte creativa en esta campaña puntualmente de Somos Panas. Ok, voy a dar un preámbulo de lo que hablas, digamos, de la estrategia CAP. La estrategia CAP nace de una metodología que se utiliza para analizar los cambios sociales. Entonces, la teoría básicamente habla que hay unos conocimientos que tiene una comunidad y unos conocimientos que debería tener, ¿sí?, para poder tener entonces unas actitudes y a través de esas nuevas actitudes lograr unas prácticas nuevas, ¿cierto? Entonces se dice que, digamos, los comportamientos surgen de tres factores: conocimientos, actitudes y prácticas. Nosotros tomamos esa teoría que se utiliza en la sociología, en la antropología, para analizar esos cambios sociales y la adaptamos a nuestro campo, al de la publicidad y la estrategia de comunicación, al campo de la publicidad social. Entonces, en ese sentido, como planteas el ejercicio de ir analizando cada una de esas dos campañas a través del conocimiento, actitudes y prácticas, entonces, bueno, les cuento qué fue lo que hicimos con la campaña Somos Panas Colombia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Entonces, esto inicia en el 2017, cuando la llegada de personas venezolanas se veía, digamos, como algo que podía crecer en el país. Todavía no se dimensionaba hasta dónde iba a llegar, pero había un temor de que la población colombiana discriminara a la población venezolana. Ya se estaban empezando a dar, digamos, algunas manifestaciones de xenofobia. Entonces, lo que nosotros hicimos como agencia es lo que te contaba hace un momento, y era, hicimos una escucha en redes sociales, analizamos más de 10.000 conversaciones. También hicimos un trabajo de campo, entonces hablamos con personas colombianas, hablamos con personas venezolanas, y de todo ese acercamiento nosotros empezamos a descubrir cosas. Hicimos unos clústeres muy claros que nos decían, por ejemplo, que aquí generalizábamos, que hablábamos de las cifras, entonces hablar de cifras no era algo positivo, y empezamos a descubrir cuál era el conocimiento que teníamos que dar a partir de la campaña. Entonces teníamos que contarle a los colombianos que las personas venezolanas no estaban aquí porque querían, no estaban, digamos, de manera voluntaria, sino que tuvieron que dejar su tierra para venir a buscar nuevas oportunidades en Colombia, ¿sí? Teníamos que contarle a las personas que lo mejor que podía pasar para todos, no solo para la población venezolana, sino para la población colombiana, es que las personas venezolanas pudieran tener una integración social, cultural y económica a la sociedad colombiana, para que pudieran aportar, digamos, al crecimiento de Colombia. Teníamos que contar además que la población, dar ese conocimiento, que la población venezolana estaba agradecida por la acogida que le daba los colombianos, y que por supuesto había unas barreras y unas necesidades que tenían que ser comunicadas. Encontramos también que el discurso tenía que ser desde la empatía, que teníamos que contar historias individuales además. Entonces, Yulimar es una señora que tuvo que dejar Venezuela para poder ayudar a que su hija terminara el colegio, y que en Colombia entonces empezó a vender empanadas y puede mandarle 50.000 pesos. Entonces estamos hablando de Yulimar específicamente, ¿sí? Con rostro, con nombre propio, y no estamos hablando de los venezolanos, que normalmente además nos enfrentamos a esas noticias que de alguna manera son desafortunadas, pero que hacen que las personas generalicen y no puedan, digamos, individualizar a las personas venezolanas. Entonces nuestra estrategia creativa también fue contar historias individuales. Y ese fue, digamos, el punto de partida, el brindar ese conocimiento a partir, pues, de los puntos que te conté. Perfecto. Giovanni, no sé si quiere agregar algo sobre este punto. O seguimos con... Sí, yo quiero agregar algo, y es, de nuevo voy a la experiencia que se tiene cuando
se abordan estos problemas con un equipo de trabajo y cómo en la medida en que el equipo esté comprometido con su profesión, se ven resultados. Entonces, eh, cuando yo recuerdo muchísimo una experiencia que tuvimos cuando estábamos empezando a desarrollar esta estrategia y a entender de verdad el problema, porque es que tú ya lo veías en la calle, en los medios, en opiniones de personas, ya la xenofobia, ¿sabes? Digamos, es un problema que uno ya identifica, pero cuando uno ya empieza a trabajar con estas personas y a ver el trasfondo de esto y a entender de verdad el problema, se aborda distinto y se empiezan a romper paradigmas y se empiezan a romper estereotipos, ¿sabes? Como esta forma tan estructurada y escalonada como uno recibe y entiende los problemas y empieza uno a ver de verdad qué es lo que hay por debajo. Entonces creo que el hallazgo más importante para nosotros, más allá de identificar el problema, es entender que detrás de ese problema hay personas. Esa persona que yo estoy mirando caminando en una carretera con su maleta, con sus niños, esa persona tiene un nombre, ¿sí? Esa persona tiene una casa y tiene una familia que dejó atrás. Hay una historia que esa persona lleva con ella. No es digamos, el rechazo que se tiene hacia esta persona cambia porque estoy viendo un ser humano que tiene un nombre, que tiene una familia y que tiene unas razones por las cuales dejó su país, ¿sí? Y digamos, yo llegué a esto por estar viendo y escuchando cómo se aborda el problema desde otras perspectivas, ¿no? Y lo mismo cuando ya estás sentado con el cliente en reuniones viendo cifras, viendo la historia también de ese trasfondo humanitario y todo lo que se está trabajando para resolver el problema, empiezas a ver que, claro, y empiezas a escuchar, a recibir más información, porque esta situación pues es global, ¿sí? La xenofobia es un problema global, cómo se ha abordado en otros países, empiezas a recibir cifras, ¿sí? Que tan grave es que tantas personas, empiezas a entender que hay muchas personas y entidades y marcas que apoyan a las personas que van moviéndose por los territorios. Sí, el concepto de que todos somos migrantes, toda la humanidad se ha estado moviendo por el territorio y entenderlo históricamente, eso es súper valioso. ¿Sí? El poder entender el problema y meterse de lleno y abordarlo, eso es importante. Si estás metido en este tema creativo y publicitario, es que te empapes, que te untes, porque es que si lo puedes entender, puedes crear una solución mucho más efectiva. Perfecto. Bueno, ahora, digamos, entramos a hablar un poquito sobre la campaña Ciberconscientes. Igual hay algunas cositas que vamos a dejar para el final y retomamos este tema de Somos Panas, pero quisiera que también no nos quedáramos sin hablar también este tema de Ciberconscientes. Y ahí lo quisiera también abordar de pronto desde esta A de actitud y que nos pudieran contar cómo aplicaron esa metodología en este caso. Esta escuela de influenciadores para la campaña Ciberconsciente lo que buscaba era desarrollar habilidades que permitieran el uso responsable, seguro y creativo del Internet en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se lograron desarrollar esos contenidos que involucraran, digamos, a este público, llamaran su atención y partiendo también por que este es un público complejo, o sea, finalmente también por la gran cantidad de información que encuentran en Internet? ¿Cómo hicieron para llamar su atención también a través de esos contenidos y de lo que desarrollaron para esta campaña? Bueno, yo si quieren arranco y después Nico me complementa. El caso de Ciberconscientes, digamos, yendo ya como a la respuesta puntual del cómo, pues fue entendiendo que la voz de esta campaña deberían asumirla los chicos y las chicas, ¿no? El objetivo, el target, pues las personas a las que nos dirigimos. Entonces ese fue como un hallazgo muy importante y un enfoque que se le dio a la campaña, incluso desde el mismo equipo de UNICEF, porque eso estaba, pues ya lo tenían claro. Entonces fue como aterrizamos eso a un formato que es el formato con el cual se le llega
a esta población, y es el video, que es digamos, hace 3 años las cosas han cambiado un poco, pero digamos que el video es como el rey del contenido, ¿no? El que todo el mundo ve y el que todo el mundo comparte. Entonces, lo que quisimos cultivar, esa actitud que quisimos cultivar para los chicos y las chicas a las cuales estaba dirigida la campaña, era empoderarlos, era hacerles entender que ellos, como nacieron con las tecnologías, como nacieron con las redes sociales, ellos son nativos digitales, ellos son ciudadanos digitales, ¿sí? Tú tienes deberes y tienes derechos, así como los tienes en la sociedad. El entorno digital es tal cual, ¿sí? Entonces hay unos aspectos que es importante que conozcas, es importante que sepas que puedes desarrollar unas habilidades, y acá ya vamos al tema más, al conocimiento que se les entregó, se identificaron unas habilidades que son un montón, ¿sí? Habilidades para la vida, pero para la campaña nos enfocamos en 5 habilidades, ¿no? Entonces esas habilidades se desarrollaron ya a profundidad, se identificaron y se desarrollaron, y eso fue como el conocimiento. No sé si Nico quiera seguir. Una cosa que quiero decir antes de darle el espacio a Nico para hablar sobre esta campaña es cómo nos adaptamos a las condiciones. Cuando esta campaña arrancó no había COVID, no había confinamiento, digamos, las redes sociales, el internet, ya hace muchos años está moviéndose, los pelados ya la tienen apropiada por los dispositivos, pero no había confinamiento. Entonces, ¿cómo la campaña aprovechó este encuentro de circunstancias, esa sincronía de cosas que se juntaron, y cómo se adaptó a poder redireccionar la estrategia de contenidos a un tema ya, cómo se adaptó, ¿no? Ya no podíamos estar en Medellín cubriendo un evento y capturando material de video, ya no podemos estar en Quibdó grabando los videos para la batería de contenido ya. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Sí? Y lo hicimos, y además se volvió relevante. Creo que eso fue una cosa súper importante. La campaña obtuvo relevancia. Creo que a medida que fue avanzando el 2020, desde la regional de UNICEF ya empezaron a ponerle el ojo a lo que estábamos haciendo, porque nosotros desde el 2019 arrancamos y nos volvimos relevantes, ¿sí? Precisamente porque nos adaptamos a las condiciones. Perfecto. No sé si Nicolás quiere agregar algo. No, yo creo que ya Yoa expuso muy bien esa actitud que quisimos buscar en la campaña Ciberconsciente. Vale, yo sí quisiera escuchar también un poquito sobre los procesos que llevaron en esta campaña ya con los niños, allá en la práctica, con niños, niñas y adolescentes. Vi por ahí que hicieron algunas actividades, que buscaron también involucrar, de hecho, hasta en la parte presencial a este público. Entonces, ¿cómo fue, digamos, esos espacios de compartir ya con el público como tal en acción? ¿Yoa quiere contestar o...? Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó un momento. Acá la señal a veces fluctúa, entonces si me escuchan bajo es porque a veces fluctúa, vale, la señal. Perfecto, entendemos perfectamente. La pregunta va dirigida hacia ya los procesos como tal que se hicieron, y las acciones puntuales que se hicieron con los niños, niñas y adolescentes, que vi que hicieron actividades también además presenciales, con algo de presencialidad, y tuvieron un espacio como para compartir más con este público. ¿Cómo fueron esos espacios y qué se llevó a cabo en esos espacios como tal puntualmente? Vale, digamos que la Escuela de Influenciadores es como la estrategia desde UNICEF que cobija todo el proyecto. Entonces, ellos ya venían trabajando en campo, ellos ya tienen identificados unos líderes, ¿sí? Digamos que ellos no se acercan a los chicos
desde cero. Ellos se acercan con las personas visibles en esas comunidades y en esos espacios. Son personas que ya han hecho un trabajo previo, que ya tienen una conciencia eh, y que tienen un don de comunicación con los chicos. Entonces, esos talleres son planeados año a año, donde primero pues se hablan de estas habilidades de las que estaba mencionando ahora, que no las nombré, pero bueno, digamos que así rápidamente pues es el pensamiento crítico, digamos, no tragar entero, ¿no? Toma de decisiones, es pensar dos veces antes y actuar, solución de problemas y manejo de conflictos, cómo puedo reaccionar, o cómo debería yo reaccionar ante una situación que me pueda generar un conflicto o un problema. Comunicación y expresión, ¿sí? Cómo puedo comunicarme yo en digital, qué puedo usar para comunicarme. Creatividad e innovación, hay muchas herramientas en digital que puedo utilizar. Empatía y respeto, ¿sí? Cómo me identifico con el otro y cómo lo valoro para poderme comunicar asertivamente. Entonces, en esos talleres se abordan esas habilidades, hay unas actividades que desarrollan con los chicos. Entonces, desde la estrategia, lo que hicimos fue hacer presencia en el lugar y grabarlos, ¿sí? Y entrevistarlos, porque no simplemente era traducir esa información y escucharla desde los chicos, sino también, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Sí? ¿Has tenido una situación, has sufrido de bullying, por ejemplo? Cuéntanos qué ha pasado y cómo te has comportado, qué habilidades, cómo has utilizado estas habilidades para poder sortear el problema. Entonces, de ese material que se recogió, pues salió como en el Content Hub de la estrategia de la campaña ciberconscientes.com, ahí está recogido todo y es un montón de material. En pandemia, claro, ya no podíamos estar en lugar, pero sí se organizaron conversatorios, sí se organizaron talleres, webinars. Entonces, y se grabó utilizando tecnología que teníamos disponible a los chicos, ¿sí? Entonces las preguntas que se le hacían. Y es curioso pues cómo también de nuevo esa sincronía empieza a hacer que ocurran cosas. Entonces recuerdo mucho que el material que se grabó en Chocó fue difícil porque pues allá primero la conectividad no es muy buena y segundo los dispositivos que tienen los chicos pues son complicados, ¿sí? Hay uno que no tenía dispositivo, sino se lo pidió a la vecina, pero entonces el cargador lo tenía el tío, pero sí, entonces claro, se hace evidente realmente esta forma tan complicada que tienen ellos para abordar los temas digitales, pero aún así pues el taller se hizo y es muy curioso porque precisamente el tema que se abordó en Chocó pues era ese, ¿no? El tema ya tecnológico, ¿sí? Entonces, de esa estrategia de cómo resolvimos el tema en pandemia nació el magazine, ¿no? Zonas ciberconscientes, que así le llamamos nosotros a esa forma en la cual resolvimos el tema audiovisual en pandemia. Perfecto, interesante también entonces escuchar eso porque digamos que cuando se contemplan esas campañas hay varios aspectos que también salen a verse evidenciados y otros aspectos, otras problemáticas que haciendo una campaña también detectas que hay un problema que también hay que solucionar desde precisamente eso, haciendo campañas de concientización y haciendo campañas con este sentido social. Quiero volver a retomar ese tema de Somos Panas, pero hablando ya en este caso de las herramientas. Y también quisiera preguntarles, bueno, finalmente, ¿cómo construyeron esas herramientas que permitieron precisamente este propósito de lograr esa solidaridad de los colombianos hacia las personas de Venezuela? ¿Cómo las crearon y cómo fue también el proceso de, bueno, no sé, si tuvieron un venezolano en el equipo de trabajo que les pudiera hacer como de traductor un poco de la cultura, o esto lo trajeron realmente ese trabajo de campo y como ese proceso de pronto de scouting ahí cuando hicieron la campaña? ¿Cómo fue ese proceso de la construcción de las herramientas y qué lograron realmente también con estas herramientas? Mira,
digamos que hay dos propósitos muy grandes dentro de esa campaña. Una es desalentar la xenofobia, quitarle el oxígeno. Digamos, nosotros no podemos hablar de eliminar la xenofobia porque es un objetivo que no se lograría sino en décadas, entonces es desalentar la xenofobia, y el otro objetivo es incentivar la solidaridad del colombiano hacia las personas venezolanas. Entonces, partiendo de esos dos objetivos, había que darle, digamos, una respuesta mucho más práctica, que fuera más allá del mensaje, que invitara precisamente a eso, a que hubiera un comportamiento de parte de las personas colombianas. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, hicimos viajes y estuvimos en Cúcuta, estuvimos en Arauca, estuvimos hablando con comunidad y por supuesto estuvimos analizando, digamos, las conversaciones que se dan en el mundo digital, y empezamos a ver ahí temas recurrentes, ¿no? La manera en que las personas respondían a esas manifestaciones de xenofobia siempre era como invitando a la empatía, ¿no? A ponerse en el zapato del otro. Así, eso lo empezamos a ver. También empezamos a ver que la gente pedía que no se generalizara, ¿sí? Cuando hay una noticia mala de una persona, todos los venezolanos los meten en el mismo costal y todos son malos. Y también empezamos a ver que mucha gente también lo que hacía era confrontar esa manifestación de xenofobia de alguna forma con ira, con violencia, y en ese sentido pues se perdían los argumentos. Entonces de ahí fue que nació ese inspirador de, bueno, cómo de alguna forma una persona que no está, que quiere confrontar una manifestación de xenofobia, cómo sería la manera correcta de hacerla. Entonces, a raíz de toda esta investigación que te cuento, pues surgieron 4 puntos. Queríamos que fuera algo muy sencillo que pudiera recordarse muy fácilmente. Entonces, el primer punto es no generar una respuesta violenta, sino concentrarse en los argumentos, ¿sí? Cuando yo te respondo también con violencia a una manifestación de violencia, pues ahí no hay una conversación, se acabó la comunicación, y cuando no hay comunicación, pues hay conflicto. Entonces, lo primero era concentrarse en el argumento que le tenías que dar a la otra persona. Entonces, el primer consejo era mantener la calma. El primer consejo es mantener la calma. El segundo consejo era generar empatía, era contarle a una persona que usted qué haría si tuviera que coger hoy a su hijo y caminar hacia un rumbo incierto porque su vida corre peligro donde está. Básicamente es eso, ¿sí? Porque su vida donde usted está corre más peligro, es más incierta que irse a caminar hacia un país desconocido. Entonces, ¿usted qué haría si tuviera una serie de condiciones similares a las que las personas venezolanas han tenido? El tercer consejo era que no se generalizara, ¿sí? Que no todas las personas eran iguales. Piense, por ejemplo, en la persona que vende empanadas en la esquina, o la que está en su lugar de trabajo, su compañero de trabajo, o las personas emprendedoras venezolanas en Colombia. No son iguales a las personas que muchas veces los medios, digamos, resaltan mucho más las noticias negativas. Entonces, invitar a no generalizar. Y por último, era contarle que la xenofobia pues no era un juego, no es digamos, algo chistoso, no es una conversación menor. Ese comentario que usted deja en redes sociales puede generar, digamos, un comentario mucho más ofensivo que inclusive puede terminar en violencia, y desafortunadamente se ha visto también en el asesinato y este tipo de cosas desafortunadas. Entonces ese fue el camino que nosotros, digamos, estratégicamente decidimos, y digamos, la forma de promover estos 4 consejos fue a través de personas que fueran influyentes en distintos territorios de Colombia. Entonces nos fuimos y lo hicimos en Arauca, y lo hicimos con 2 maestros de la música llanera, y después nos fuimos y lo hicimos en Boyacá, y participó Pirri, y participaron deportistas del equipo de fútbol de Boyacá. Lo hicimos con un grupo allá que se llama Velo de Osa, que son muy importantes, un grupo musical. Nos ayudaron a transmitir esos 4 consejos. Aquí en Bogotá lo hicimos con Daniel Samper, lo hicimos con La Puya, con Simona Sánchez, con Santiago Rivas, con Nicolás Samper. Bueno, es una estrategia que se vale también digamos, del poder de influencia de personas que generan una confianza. Y bueno, y la idea es que la gente tenga unas herramientas y que ponga en práctica esos 4 consejos en el momento de enfrentarse a una manifestación de xenofobia.
Perfecto. Bueno, digamos que a pesar de que esta campaña precisamente buscaba como esos cambios de actitudes, de pensamientos, de atacar de alguna manera la xenofobia, a veces cuando se hacen campañas precisamente para este tipo de cosas y hablar de pronto desde un lenguaje un poco más positivo, de cambio, siempre va a haber de pronto algunos detractores o igual algunas personas que quedan por ahí y hablando también desde el asunto de las redes sociales, siempre va a haber como opiniones encontradas o alguna persona por ahí que tira un mal comentario o alguna persona que critica de pronto ese tipo de cosas. ¿Fue este el caso? ¿Tuvieron de pronto algunos problemas que tuvieran que sortear en medio de la campaña cuando la estaban ejecutando? Bueno, esta es una campaña que en realidad es una campaña que está vigente aún, ¿no? Diría yo que dejó de ser una campaña publicitaria porque, mira, empezó en el 2017 y estamos en el 2021 y seguramente la campaña va a seguir por unos años más, entonces diría que ya es más que una campaña, es una estrategia de comunicación. Y a lo que nos enfrentamos nosotros a diario es que pueda que mañana salga una noticia que sea muy negativa hacia la población venezolana y en ese momento de tanto esfuerzo que hemos hecho se ve muy golpeado. Es muy difícil contrarrestar ese tipo de noticias. Nosotros hemos creado estrategias, digamos, de crisis, eh, pero sí, pues nos enfrentamos a que una mala noticia de alguna forma tiene mucha más visibilidad. Entonces nosotros siempre tratamos es de poner el otro punto de vista, de estar hablando de lo positivo que hace la integración de las personas venezolanas en Colombia. Contamos historias de dos personas venezolanas que limpiaron un río, por ejemplo, que trabajaron por devolverle la pureza a un río y que lo hicieron en Colombia. O contamos la historia de emprendedores venezolanos que generan empleo. Contamos la historia de artistas, siempre tratamos de poner ese otro punto de vista para que cuando te llegue una noticia negativa que va a pasar, es inevitable que suceda y más con digamos, con la realidad que estamos viviendo y con toda esta coyuntura que ha sido tan difícil que ha afectado, por supuesto, a los venezolanos y también a los colombianos, se ven noticias que son desafortunadas para el mensaje de la campaña. Entonces nosotros siempre tratamos de que cuando nos llegue ese mensaje también hayas visto otros mensajes, también hayas visto el otro punto de vista y puedas no generalizar, puedas entender que son situaciones pues, que se dan. Perfecto. Bueno, ahí también digamos que quería preguntarles los alcances de la campaña. De pronto ustedes tienen algo contemplado de, bueno, va a durar tanto tiempo, pero de pronto suceden cosas, por ejemplo, lo que comentaba Giovanni con el caso ya del confinamiento y que tuvieron que convertir esa campaña también a otros aspectos o dirigirla a otros aspectos, o el caso también que comentabas, Nicolás, sobre la campaña de los venezolanos, que también pues viene desde el 2017 y aún se mantiene vigente porque aún también es necesario ese tema. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, desde el aspecto de conceptualizar la campaña o esos aspectos del alcance? ¿Ustedes creen que solamente llega hasta ahí y actúan, digamos, desde ahí, desde ese aspecto de temporalidad, o también en su proceso de construcción tienen en cuenta esos aspectos de pronto de darle una continuidad a la campaña? ¿Cómo abordan ese tema ahí de la temporalidad, por lo menos? ¿Quiere hablar yo o quiere que yo comience? Digamos, al aspecto práctico, ya del asunto de cuánto tiempo va a durar, eso depende del presupuesto que el cliente tenga destinado, porque siempre se planea a un tiempo, ¿no? Ese trabajo que te encarga una organización de estas, pues tiene una duración. Entonces va a ser a 6 meses, va a ser a un año. ¿Qué va a pasar después de eso? Pues no sé, o sea, digamos, con el tema de Somos Panas Colombia, nosotros cuando llegamos ahí, pues el tema ya venía rodando desde mucho antes. Iba a continuar. Cuando arrancamos con la campaña ya sabíamos que ese tema era muy complejo y iba a continuar, ¿sí? Pero digamos,
no, no creo que uno tenga como dimensionado realmente hasta cuándo. O sea, imagínate, eh, esa ya no es una campaña como lo dice Nico, sino ya se volvió una estrategia de comunicación. O sea, esto va a tener un kilometraje a muchos más años. Eh, en el caso de ciberconscientes, pues yo diría que es un tema que no se va a acabar, ¿sabes? Porque los niños que están teniendo contacto con la tecnología, incluso esa brecha de años y de generación está retrocediendo cada vez más. Ya un niño de 5 o 6 años ya lo ves entrando eh, en contacto con un dispositivo porque tiene un canal de YouTube que le gusta seguir porque sus papás saben que, ¿sabes? Y ahí se va a encontrar unos contenidos al final que es posible que quede enganchado con ellos. Entonces, eh, eh, digamos que yo no veo que uno establezca un límite, pero sí uno como empresa y como comunicador sí debe saber hasta dónde va a llegar en el tiempo en relación a la relación contractual o laboral pues que va a tener en contexto de esto, ¿no? Eh, pero eso es, refiriéndome de nuevo al tema creativo, es un tema que no termina, o sea, esto sigue y sigue, y si vamos ya más temas sociales, pues o sea, pensar que va a terminar en algún momento, por lo menos en nuestro caso, no veo que se vaya a acabar, porque el tema de nuestros hermanos venezolanos, pues es muy complejo, no creo que vaya a cambiar al corto plazo. El tema con el tecnológico y empoderar a los niños y a enseñarles cómo comportarse en este mundo digital no va a terminar. Entonces, antes yo creo que se va a enriquecer más, ¿no? Y puede ampliarse más, ¿sí? Digamos, yo añadiría ahí una cosa y es, por ejemplo, lo que le ha dado mucha vida a la campaña Somos Paz Colombia tantos años, es que hemos empezado y hemos entendido que hay afectaciones particulares, ¿sí? Que no es lo mismo la manera en que, en que sufre la discriminación una mujer a como la sufre un joven de 20 años, no es lo mismo como la sufre en una capital a una ciudad, digamos, fronteriza, a un municipio, no es lo mismo como la sufre la discriminación, como la sufren los niños, como la sufre una persona ya de edad. Entonces, eso le ha dado vida a la campaña en el sentido que tratamos de responder a cada una de esas afectaciones particulares y se van creando más iniciativas y más iniciativas y más regiones necesitan el apoyo de comunicación y la comunicación debe ser específica de cada región. Entonces, bueno, por ahora tenemos esta campaña hasta el 2022, digamos, entonces esa es la realidad de la campaña en este momento. Perfecto, bueno, ya para ir cerrando quisiera como brevemente que me contestaran esa pregunta para pasar ya a una final y es, bueno, viendo estos proyectos que nos comparten, pues uno ve que es posible y aparte necesario hacer publicidad con sentido social. Quisiera preguntarles a ustedes, bueno, muchas personas dicen también, ¿será que eso da plata? ¿Será que eso sí me sirve para yo vivir de la publicidad con sentido social? Y quisiera preguntarles a ustedes, bueno, desde su experiencia, ¿por qué recomiendan a los profesionales del mañana, pues digamos, irse por este campo de la publicidad con sentido social? ¿Eso da plata? Cuéntenos. Cualquier cosa que tú hagas desde el corazón, desde, desde adentro tuyo te va a dar. O sea, yo ahorita estoy, por ejemplo, en una casa donde nuestros amigos, mi amigo es panadero y él es brasilero. Y te imaginas la belleza del lugar donde vive, ¿sabes? Porque a él le gusta esto, ¿sabes? Y yo lo miro trabajar y yo digo, este man está enamorado de lo que hace y está muy bien, ¿sí? Entonces, si tú tienes eso, vas y además, aparte de conseguir recursos, vas a dar con proyectos bonitos, ¿sabes? Y este tema social es muy interesante porque hay un impacto. O sea, no estás haciendo un banner, una pieza que en 2 meses ya ni idea qué pasó con eso. Estás generando un impacto social, estás tocando a la gente.
estás haciéndole un inception a esas personas a las que les está llegando ese mensaje, ¿sí? Estás teniendo un impacto. Y cuando estás dando soluciones a problemas, desde ahí pues estás generando un cambio. Entonces, nuestra sociedad siempre va a tener estos movimientos, siempre vas a tener trabajo. Entonces, yo diría que sí. Perfecto, no sé si Nicolás también quiere ahí complementar o esa invitación también, digamos, a los estudiantes de, bueno, la necesidad también que hay de entrar a tocar este tema de publicidad con sentido social. Yo creo que, digamos, hay un propósito social, pero si no cobras bien, te vas a aburrir prontamente, ¿sí? Si no cobras por tu trabajo, si no haces un presupuesto bien hecho, pues te va a ganar otras cosas que van a suceder en la vida, otras necesidades. Entonces, mi recomendación es que desde un principio tengan claro que aquí hay una, digamos, hay una inspiración muy grande, hay un propósito muy grande social, pero que también debe ser sostenible y una persona debe poder vivir bien de esto. Entonces, que tu tiempo, tu trabajo, tu experiencia vale y que tienes que valorarla. Y tienes que valorarla bien, tienes que evaluar cuáles son el tiempo que le vas a dedicar a una cosa para poder hacer, mejor dicho, que asistan a la clase de presupuesto y financiera juiciosamente, que no es algo, que no es un detalle menor para la vida. Perfecto, o sea, y muy bien ese apunte porque es también diferenciar de que no, el hacer publicidad con sentido social no es una causa social como tal de que tú vayas a donar tu trabajo, ¿no? Entonces finalmente sigue siendo un trabajo y sigue siendo remunerado y finalmente es la pasión lo que te direcciona realmente a tu quehacer. Yo quisiera terminar con una pregunta porque, bueno, digamos que para nadie es un secreto la situación que está viviendo actualmente en nuestro país y precisamente involucra una crisis social, donde hay protestas, hay luchas, pero también al mismo tiempo hay divisiones por aspectos políticos, por aspectos de clases sociales y demás que termina convirtiéndose finalmente en una gran problemática de violencia y crisis en muchos sentidos. Quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que desde la publicidad, desde lo que hacen las marcas en general, desde nuestra profesión, se puede entrar a generar un cambio, un impacto social a través precisamente de lo que hacemos? Ok. Bueno, me pido y después yo a su punto de vista. En principio la publicidad es una técnica de la comunicación que tiene un propósito comercial, ¿sí? Que busca la venta de productos y servicios a un consumidor. Pero contrario a eso surge la publicidad social, ¿sí? Que busca generar cambios en ideas, actitudes, comportamientos frente a una problemática social para mejorar colectivamente una calidad de vida, ¿sí? Eso es un poquito parafrasear a un teórico de la comunicación, Orozco Toro, pero me parece muy, muy bonita esa definición, ¿no? Y voy a repetirla. La comunicación social busca generar cambios en las ideas, actitudes y comportamientos frente a las problemáticas sociales para mejorar colectivamente, no individualmente, sino colectivamente, la calidad de vida de las personas. Pero entonces la publicidad social también utiliza las herramientas propias de la publicidad, segmentar una audiencia, la creatividad como lenguaje, el tono, el diseño, los colores, ya los formatos, las animaciones, en fin, utilizamos las mismas herramientas que utiliza la publicidad, digamos, tradicional. Entonces nosotros no hablamos, por ejemplo, de una marca, sino hablamos de organizaciones que tienen un propósito social. Nosotros no le hablamos a consumidores, sino le hablamos a ciudadanos para que se vuelvan agentes de cambio de una problemática social. Digamos que es ahí donde nosotros como comunicadores publicistas nos paramos. Ahora, hablando de la situación actual de Colombia, que es una conversación que es muy compleja y muy polémica, ¿no? Y yo me voy a atrever a dar una respuesta con respecto a tu planteamiento y es, hay que entender que las relaciones humanas generan conflictos. Digamos que los conflictos son naturales a las relaciones humanas. Pero ¿qué pasaría si desde la publicidad social
pudiéramos hacerle ver a las personas que los conflictos son un motor de cambio, pueden ser una oportunidad de cambio. Y en ese sentido podríamos cambiar esa manera de resolver los conflictos desde la violencia y desde lo coercitivo, que es un poco lo que está sucediendo, y podríamos cambiar esa mirada hacia el diálogo, hacia el respeto, hacia la búsqueda creativa de soluciones, que no sean mecanismos violentos para resolver los conflictos. En ese sentido, la publicidad social puede educar a nuevos ciudadanos, ¿sí? Puede buscar educar nuevos ciudadanos que, a pesar que tienen una cultura de la violencia que ha vivido Colombia durante muchos años, que hace parte de nuestro ADN, de la cultura del colombiano, hace parte de la violencia, cómo la publicidad social puede ser un canal inclusivo, que le dé visibilidad digna a las minorías, que le dé visibilidad a las mujeres, que le dé visibilidad a las comunidades afrodescendientes, a los indígenas, a la población LGTBIQ, a la población, a los estudiantes, inclusive a los políticos. ¿Cómo puede ser no solo un medio inclusivo, sino un medio transcultural? Y en ese sentido, ¿cómo poner a dialogar todas esas dignidades que existen? Y yo creo que si la publicidad social puede lograr eso, realmente trasciende. Realmente ese mensaje seductor, ese mensaje ético, ese mensaje impactante, creativo, puede llegar a trascender y puede generar una nueva mirada hacia Colombia. Eso sería trascender ya la comunicación social. Perfecto. Bueno, digamos, aquí quisiera que Giovanni nos complementara esa pregunta, pero quisiera también ligarlo desde el aspecto de que uno como profesional o como estudiante con ese tipo de hechos se siente impotente. Digamos, uno no sabe realmente uno cómo podría hacer para mejorar o para causar, digamos, un impacto positivo o de cambio. Y yo quisiera preguntarles, ¿es posible, y aprovechando también el nombre mismo del evento en el que estamos hoy, o esa temática de fichas de cambio, ¿sería posible que una persona, digamos, desde su individualidad, por mucha impotencia que tenga, sea una ficha de cambio, se transforme en una ficha de cambio y puede hacer algo desde su profesión para contribuir a la problemática? No sé si yo... Sí. Yo creo que una gran lección de todo esto, hablo ya no desde el tema como creativo, publicitario, dueño de una agencia, y es lo que todos estamos viendo ahora, es que la gente tiene el poder. The power of the people, dicen los gringos. Estas herramientas para rotar información son muy poderosas, ¿sí? Entonces, yo creo que si las marcas o organizaciones o colectivos, incluso de estudiantes, pueden entender el alcance que tiene la tecnología y cómo se está utilizando para generar estos movimientos, yo estoy convencido de que gran parte de lo que estamos viviendo hoy es gracias a la cantidad de información que se está rotando. Ya no estamos desconectados, así no estemos en el mismo lugar. Ahorita estamos en 3 regiones distintas del país teniendo una conversación y este mismo ejercicio se está replicando todo el tiempo, todos los días. Cuando el tema social se vuelve álgido, pues se empieza a rotar mucha más información. Entonces, si nosotros queremos generar un cambio, pues nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Si quieres sembrar un mensaje de odio, pues creas un meme o lo replicas y esa vaina se multiplica en 3 segundos. Si quieres sembrar un mensaje de diálogo, puedes crearlo tú solo, ¿sí? Ni siquiera con software que hayas conseguido, sino hay herramientas gratuitas que se pueden hacer. Los pelados están utilizándolas. Puedes hacer un movimiento, ¿sí? Tú puedes poner una foto en Twitter y tú no sabes dónde va a acabar esa foto. Entonces hay las herramientas, pero hay un cuidado también que nos corresponde a nosotros. Digamos que en algún grado todo este mierdero que se ha creado
y todos estos mensajes que se han creado desde la publicidad son nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad encauzarlos, de nuevo, corregir la forma en la que se ha transformado, en la que se ha manipulado y en la que se ha convertido, como a través de la comunicación se pueden cambiar conceptos para bien o para mal, pero digamos que toda esta situación es también responsabilidad nuestra como comunicadores, cómo podemos ayudarle a la gente a enfocarse, ¿no? Vale, perfecto. Pues por mi parte, muchísimas gracias por esas enseñanzas, esas experiencias compartidas de las que pues también finalmente terminamos aprendiendo y acercándonos un poco a este campo de la publicidad con sentido social, que muchas veces pues trata problemáticas que a veces sentimos ajenas y que precisamente es la publicidad la que nos acerca finalmente a esas problemáticas y nos involucra en estos aspectos y desde un sentido obviamente de cambio, que es el resultado final que esperamos con este tipo de piezas y demás. Por mi parte, muchísimas gracias. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Vamos a ir a unos comerciales y de regreso seguimos con las preguntas del público. Un gusto, Giovanni y Nicolás, tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.